Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Eso decía Confucio. Y bueno, opino que tiene parte o gran parte de razón. Bienvenido, bienvenida. Soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com. Si has llegado hasta aquí y estás viendo este vídeo, posiblemente no estés trabajando de algo que te satisfaga o algo que te llene completamente. O a lo mejor sencillamente tienes curiosidad en saber cuáles son estos 10 pasos. Bueno, lo más importante que tengo que comunicarte es que yo creo firmemente que todos deberíamos hacer un esfuerzo activo en intentar encontrar nuestro camino, ¿de acuerdo? En intentar saber hacia dónde nos dirigimos y llenar nuestra vida de cosas, bueno, pues que nos hagan sentir bien y que nos hagan sentirnos realizados. El ser humano ha nacido para ser un ente creativo. Si las personas no creamos, nuestro estado anímico, nuestro ser, nuestra alma se siente triste. Así que todos somos seres creativos, todos podemos potenciar nuestra creatividad y bueno, ya sea mediante el dibujo, que es mi campo, y las otras artes o cualquier otra cosita a la que puedas aplicar un poquito de imaginación, si lo haces añadiendo algo de creatividad, es como la sal de la vida, hace que el plato esté mucho más sabroso. Así que dale rienda suelta a tu creatividad a tope, ¿ok? Vale, vamos a ver un poquito uno a uno estos 10 pasos. Esta charla en realidad está diseñada para ser mucho más larga, pero vamos a hacer un pequeño resumen para que al menos tengas, digamos, un aperitivo de cada uno de estos puntos y tengas, bueno, un punto de inicio, un punto de partida para comenzar y mejorar, aunque sea un poquito, la situación actual en la que te encuentras. Paso número 1. Cree en ti. Bien, y parece una tontería, pero si tú no apuestas por ti, si tú no crees en que puedes lograr hacerlo, pues posiblemente ni siquiera te plantees la posibilidad de iniciar un cambio en tu realidad actual. Y claro, si no la cambias, es muy raro que venga alguien a tu casa a tocar la puerta, a decirte: hola, mira, sé que estabas esperando esta posibilidad toda la vida y te traigo aquí el trabajo perfecto, la pareja de tus sueños, el coche que buscabas. Esto no pasa, hay que moverse, hay que salir a buscar y bueno, lo importante es creer que puedes hacerlo. Bien, tienes que ser positivo, tienes que ser optimista, aunque no parezca que vaya a funcionar, ¿de acuerdo? Hay una historia que me gusta mucho y es la de un padre y un hijo que iban caminando un día por determinada ciudad, ¿de acuerdo? Y a las afueras había un circo y al pasar el niño se fijó que uno de los animales que tenían, el más grande de todos, el mamífero más potente sobre la faz de la tierra, un elefante, estaba atado con una insignificante cadena a la robusta pata de este mamífero. Pues bien, el hijo, en la curiosidad enorme que tienen los críos, le preguntó a su padre: papá, ¿tú no crees que este elefante tan fuerte, capaz de derribar un árbol con su propio peso y fuerza, podría romper esta cadenita con la que le tienen atado? Y el padre le contestó: bien, hijo, muy buena pregunta. Un niño muy inteligente era este, ¿eh? Buena pregunta. Verás, a este elefante podría romper la cadena ahora si quisiera, pero no sabe que puede, ya que cuando era un elefante muy chiquitito, esta cadena era suficiente como para retenerlo, y cuando lo encadenaron por primera vez, pese a los múltiples esfuerzos que hizo este animal para zafarse de la trampa, no pudo y asumió poco a poco, con cada intento frustrado, que jamás podría salir de esa atadura que ahora lo mantenía preso en el circo, en ese lugar. Entonces el elefante fue creciendo y esa idea estaba muy integrada dentro de su mente. No puedes liberarte de esta cadena en la que estás. Bien,
¿Qué pasa? Que el elefante creció en volumen, creció en fuerza, pero ya jamás volvió a intentar liberarse de esa cadena. Entonces, si tú estás ahora en un punto en el que puede que no creas que puedes conseguir cosas, quizá fue porque en el pasado intentaste hacer un cambio y no se hizo realidad. Pero tú no eres tu yo del pasado. Has aprendido, quizá ahora puedes hacerlo, quizá puedes prepararte, quizá puedes ganar fuerza y generar este cambio que necesitas, ¿de acuerdo? Así que, paso número 1, cree en ti, ¿ok? Dale. Paso número 2, deséalo con todas tus fuerzas. Vale, el tema es que ahora has creído en ti, ¿vale? Vale, yo puedo cambiar. Pero ahora te lo tienes que creer, ¿vale? Tienes que creer de verdad que eso puede ser posible. Si crees de verdad que lo puedes hacer, ciertos mecanismos dentro de la mente lograrán desinhibirte y darte energía extra para poder conseguir tus objetivos, ¿de acuerdo? Eso sí, esto es como a Dios rogando, pero con el mazo dando. O sea, si solo crees en ti, crees que puedes y esperas que esto sea como El Secreto, que solo por pensar van a caerte ofertas de trabajo, no. Creo que no es así, ¿de acuerdo? O sea, desde mi punto de vista, yo creo en mí, lo deseo mucho con muchas energías, muchas cosas, pero trabajo muy duro, así que sacrifica todo lo necesario e imprescindible para conseguir tu objetivo. Eso sí, nada de integridad física, nada de sacrificar relaciones familiares, amorosas o de amistad, ¿vale? O sea, dentro de un nivel sano en el que te cuidas y te mimas, haz todo lo posible por conseguir ese objetivo. Si no, claro, es muy difícil que ese objetivo solo se vaya a realizar. Paso número 3. Focaliza tus objetivos. De acuerdo, ahora crees en ti. Vas a sacrificar lo que sea necesario. Vas a dar un pasito cada día, aunque sea un solo pasito hacia ese objetivo para que cada vez esté más cercano a ti. Bien, ¿y ahora qué necesitas? Pues necesitas un mapa, necesitas una ruta, necesitas una guía. No puedes pretender ir dando golpes de ciego a todos lados y ya está. Vale. Céntrate, ¿qué es lo primero que necesitas hacer? ¿Qué es lo segundo que necesitas hacer? ¿Qué es lo tercero que vas a tener que realizar para llegar a ese objetivo? Márcate una ruta básicamente para no perderte, porque si no harás un esfuerzo titánico, pero estarás empujando en muchísimas direcciones y es muy complicado que te salga algo si no das en el punto concreto. Por ejemplo, es un ejemplo muy chorra, pero si tú vas a un supermercado con mucha hambre, vas a comprar un montón de cosas, vas a gastar un montón de dinero y seguramente cuando llegues a casa y saques todo de las bolsas, vas a ver que has comprado un montón de tonterías que no era lo que necesitabas. En cambio, si haces una lista y dices, vale, necesito pan, leche, huevos, yo qué sé, chocolate. Bueno, pues entonces es mucho más eficaz el paseo por el supermercado que no si has tenido que ir improvisando a lo loco. Entonces, antes de ponerte como una bestia a conseguir tus objetivos, define cuáles son. Paso 4. Planea tus acciones. De nuevo, viene a ser como lo de los objetivos, pero con un poquito más de intención. Ahora que sabes qué es lo que necesitas, planea cómo hacer que te sea más sencillo realizarlo. ¿De acuerdo? Una cosa es saber lo que tienes que hacer y otra cosa es saber cómo vas a hacer esa cosa. Por ejemplo, cuando yo fundé dibujarbien.com, básicamente lo que necesitaba y lo que me apetecía a nivel personal como artista era dibujar un montón. Pero claro, como tenía que hacer mucho trabajo para llevar a cabo todas las tareas de la web que no sabía en ese momento, tenía que aprender, era un montón de tiempo consumido y pasó un año casi y apenas había dibujado nada. O sea, monté Dibujar Bien para poder dibujar y ofrecer, aparte de mis conocimientos, lo que hago como artista y estaba fracasando. Bueno, estaba aprendiendo cómo no hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Vale, desarrollé el desafío 52, que es
a hacer un dibujo a la semana durante todo un año. Entonces, me propuso una meta muy concreta, ¿vale? Que era hacer un dibujo, un tiempo también determinado, que eran 7 días. Y en ese periodo de tiempo podía realizar ese objetivo. ¿Qué conseguía? Al final del año tendría 52 dibujos que, bueno, poder utilizar, por ejemplo, en camisetas como esta. De hecho, este es un dibujo del desafío 52. Desarrollar 52 vídeos y animarte a ti o a otros seguidores de dibujarbien.com a que siguieses un poco esta metodología de tener un objetivo y marcarte un periodo de tiempo. Si no hay fechas, si no hay objetivos, es muy fácil que la mente se nos vaya por ahí porque no está diseñada para hacer planes. Hemos estado cientos de miles de años en el campo cogiendo fresas y manzanas de los árboles y cazando conejos. Es normal que ahora nuestra mente no se adapte del todo bien a la sociedad moderna porque no está diseñada para sobrevivir en este jaleo que hemos montado. Entonces, ayúdate a organizarte con periodos de tiempo concretos, con objetivos concretos y sabiendo cómo realizarlos, preparándote también para poder llevarlos a cabo. Otra cosa para llevar a cabo este paso: cuando creas que has explotado todas las vías posibles, dale una vuelta de tuerca, deja pasar una noche, duerme un poco, consúltalo con la almohada, pero seguro que hay alguna opción que estás descartando que quizás sea la que te abra la puerta del éxito. Paso 5. Fórmate para conseguirlo. ¿De acuerdo? Ahora tenemos a un tipo muy potenciado, con unas ideas claras, con un objetivo, que sabe cómo llevarlo a cabo. Ahora necesitas formarte para poder realizar todo esto. Entonces, adquiere los conocimientos necesarios e imprescindibles para poder realizar la tarea a la que te quieres enfrentar, ¿vale? No dejes nunca de leer, de estudiar, de nutrirte a ti mismo. Tu vida es tu responsabilidad. No culpes jamás a nada, a nadie, a ninguna circunstancia de las cosas, de cómo te tomas tú las cosas. Las cosas pasan y pasan, ¿de acuerdo? Pero tú siempre puedes intentar tener una actitud mucho más positiva y sacar mucho más beneficio viendo las partes positivas de todo lo que sucede y yendo a por ellas de frente, que no sencillamente quejándote en un rincón como muchas veces me ha pasado a mí, ¿vale? Entonces es mucho mejor, te lo digo por experiencia personal, levantar la cabeza bien alta, ver hacia dónde quieres ir, prepararte para hacerlo y enfrentarte a ello directamente. Prepárate y lucha. Bueno, pues estos son unos cuantos pasos que hemos visto para acercarnos para conseguir trabajar de lo que nos gusta. Espero que te hayan gustado, que hayas aprendido cosas útiles y no olvides suscribirte a mi web para recibir todas las novedades acerca del dibujo, de dibujos como este, de camisetas tan chulas como las que hago yo. Y de cualquier otra novedad que haya así chachi de dibujarbien.com. Así que por favor, ve a la web, suscríbete, si es que no lo has hecho ya. Y espero que te haya gustado un mogollón este vídeo. Gracias por tu apoyo, gracias por estar ahí. Y ante todo, sobre todo y por encima de todas las cosas, gracias por dibujar bien.